Pero muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo evento de la compañía Midas Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar entonces con Midas Expert Network. Esto pues hace parte de nuestra red de expertos Midas. Esta consta en, bueno, invitar a alguien, algún usuario que ya conozca muy bien el programa y nos comente o hable sobre algún tema que sea pues de interés para nuestro mercado latinoamericano. Ya entonces les voy a presentar un poco más sobre este. Si por favor me podrían confirmar que escuchan bien, que de pronto todo está en orden. En la esquina superior derecha, en el panel de comandos, hay un cajoncito eh, con una manito. Allí pues esto me indicará que ustedes me escuchan bien. Perfecto, ya veo que algunas personas entonces apretaron el botón. Entonces, bueno, bienvenidos de nuevo. Comencemos entonces. El día de hoy, como les comentaba, bueno, en un inicio ya tuvimos un pequeño video introductorio. Ahorita les voy a mostrar un poco sobre quién es nuestro invitado del día de hoy, además pues de presentarme yo. Vamos a hablar un poco, o les voy a comentar un poco sobre qué eventos vienen en el futuro para, pues para Midas Latinoamérica, que pronto pues revisen el asunto de las redes sociales. Ya después entrará entonces nuestro invitado a hablar sobre el contenido técnico y al final de este contenido pues vamos a tener un pequeño espacio en el cual podemos resolver algunas preguntas pues que tengan. Bueno, el día de hoy nos va a estar entonces acompañando Mauricio Cano Mesa. Mauricio nos acompaña directamente desde México, especialmente en Guanajuato. Él es usuario del programa desde el año 2015 aproximadamente. Él nos está acompañando desde Ingeniería y Desarrollo de Estructuras de Acero y vamos a hablar sobre la comparativa de diseño de elementos para naves industriales entre cálculos manuales y automáticos con Midas Gen. Bueno, aquí me presento yo. Mi nombre es Santiago Gómez Duque. Yo soy entonces asesor comercial para Midas Gen. Allí pues pueden ver mi correo, además de mi número. De igual forma, si ustedes necesitan, si ustedes tienen alguna pregunta durante la sesión, en ese mismo cajón pues del panel de comandos van a encontrar pues diferentes opciones. Una de ellas entonces es la de hacer una pregunta o pues un cajoncito para escribir. Allí por favor escriban todo lo que tengan, todo lo que quieran, que nosotros durante la sesión, perdón, al final de la sesión, en este espacio pues, de preguntas y respuestas las estaremos resolviendo. Y si hace parte de alguna otra solicitud, a lo mejor si quieren que los contactemos para una cotización o de pronto que quieran ver algún tema en específico, pues nosotros eventualmente estaremos en contacto con ustedes. De igual forma, eh, este mismo mes vamos a tener un evento, un webinar. Va a ser un webinar también específicamente para nuestro programa Miasgen, nuestro software pues, para análisis y diseño de estructuras y edificaciones generales. Este va a ser a finales de septiembre. Todavía pues estamos entonces buscando bien el tema, revisando diferentes fechas para que pues estén muy atentos allí a nuestras redes sociales y de paso pues les comento aquí a mano derecha de sus pantallas. La primera pues nos pueden encontrar en nuestra página web. Allí van a encontrar pues diferente material, algunos videos, también allí van a poder solicitar su licencia de prueba, alguna cotización que deseen. En Facebook también, en Instagram, Midas Latinoamérica, en LinkedIn también nos pueden encontrar, en YouTube. Bueno, ya saben que tenemos diferentes videos, tanto nuestros webinars como algunos videos cortos que hemos subido allí y también los invitamos a que sean parte pues, de nuestro newsletter que mes a mes les estará llegando entonces material con algunos usuarios destacados, también con los diferentes eventos, bueno, y cosas que se vayan viniendo para, para Midas Latinoamérica.
Sin más preámbulo, entonces le damos pues la bienvenida a Mauricio. Y bueno, estamos muy felices de que puedan hacer parte el día de hoy de este evento y esperamos pues que sea de su agrado también todo este contenido técnico. Vamos a iniciar con este tema. Mi nombre es Mauricio Cano y les voy a hablar de diseño de elementos para naves industriales. La agenda de esta ponencia es el número 1, presentación, número 2, procedimiento general de diseño de naves industriales. El punto número 3, vamos a ver algo de la guía de diseño número 25 de la ISC. Nos vamos a enfocar en el capítulo 5 que habla de diseño de elementos. La comparativa de diseño de elementos entre Midas Gen y la guía de diseño 25, un caso práctico, flujo de trabajo y agradecimientos. Bueno, yo soy graduado del TEC de Monterrey, ya este año cumplo 25 años. Después hice una maestría en estructuras en la Universidad Tecnológica de Chalmers en Suecia. Actualmente soy miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Celaya, que también está afiliado a la FEMSIC, y me parece que el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco también pertenece a la FEMSIC. Estuve como presidente en el periodo del 2016 al 2018. Soy perito de obra y responsable solidario en Celaya. Tomé el diplomado de análisis sísmico no lineal por parte de la SMIE, que organizó la SMIE en el 2018. Ahí el doctor Horacio pues, nos dio la parte práctica, técnica del manejo del software para el análisis no lineal. Y recientemente tomé estos diplomados y cursos, un diplomado de estructuras de acero del IMCA y un curso taller práctico de ingeniería detallado de estructuras de acero, también por parte del IMCA, pero usando el software de Trimble, que es el Tecla. Bueno, mi experiencia profesional, mi primer año trabajé en Geométrica de México, yo creo que ubican muy bien esa estructura. Bueno, pues son los que hicieron ahí la estructura secundaria para poder pegar la fachada del museo, y pues se dedican a hacer domos geodésicos pues, de grandes claros, con cualquier forma. Ahí trabajé un año, después hice maestría y regresando trabajé en esta empresa que se dedica a estructuras metálicas para líneas de transmisión y subestaciones. En 2004, a la actualidad, formo una empresa que se llama ID Estructuras, soy gerente de ingeniería y esta empresa está dedicada al diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Es por eso que, bueno, pues les voy a hablar sobre estructuras metálicas, naves industriales y en particular sobre miembros de sección variable que forman parte del sistema de marco rígido. Bueno, pues tenemos ya 19 años en el ramo, hemos diseñado más de 250 estructuras y más de 350,000 metros cuadrados. La experiencia con Midas, bueno, pues ya teníamos 12 años trabajando con el programa STAT. Trabaja muy bien, es muy bueno, muy exacto, con muchas capacidades. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo empezamos a ver que necesitamos programas que nos ayudaran un poquito más en el proceso de traslado de información entre los departamentos y también terminar más rápido pues, los cálculos estructurales. Entonces, en diciembre de 2015 adquirimos Midas y lo implementamos en marzo de 2016. O sea, nada más hubo 3-4 meses en los que estábamos probando el programa que nos diera resultados similares. A la fecha, pues hemos diseñado más de 80 proyectos con el programa. Pues obviamente por la naturaleza de mi negocio, pues el 98% de las estructuras son en acero. De todas esas estructuras, estas son solo las diseñadas con Midas Gen, es decir, de 2016 en adelante. El 78% son de tipo industrial. Tenemos algo comercial, algo de algunas aulas, algunos laboratorios, residencial. Y dentro de estos proyectos, por sistema, es decir, el 54% hemos trabajado con marco rígido, en menor medida armaduras, ustedes conocen esas vías de alma abierta, perfiles, pues bueno, pues básicamente para naves industriales muy pequeñas o claros pequeños y para edificación, oficinas, centros comerciales, etcétera. Hemos manejado por ahí un sistema híbrido que pues, combina lo que es una viga de alma abierta con columnas de sección variable. Ahí tenemos algunas de las estructuras. Industrial, esta tiene la particularidad de tener solo 2 columnas
en el centro, y es una nave 72 por 72, algo así. Esta nave es de 14,000 metros cuadrados, está en el municipio de Silao, en el parque, creo que es en el puerto interior, y la particularidad es que es todo irregular, entonces pues hay ejes de columnas por todos lados, ¿no? Pero pues, se resolvieron con elementos formados a base de placa y pues muchos de sección variable. Ahí tenemos en Midas Yen y en el programa de detallado. También tenemos aquí un sanatorio en Celaya. Ahí está la envolvente de momentos en Midas Yen y el programa de detalle que es en Tecla. Mapremex, esta es una nave con un claro de 58 metros libre, el que está resuelto con alma abierta y con columna de sección variable. No tiene columnas interiores. Ahí está el modelo de Midas Yen. Ahí están las fuerzas axiales y el detallado de la estructura. Este edificio en Celaya también, Alameda Central, está en el centro de la ciudad, el modelo de Midas Yen y el modelo en Tecla, ¿no? Un envolvente, el de detallado y su primer modo de vibrar. Otra nave para el sector industrial, Garay Celaya, tiene grúas. Se diseñó para que, de hecho esta columna tiene otro color que esa, porque esta, bueno, es una columna interior, se diseñó por etapas, ¿no? O sea, primero hacían una parte, pero se proyectó que tuviera un espejo del otro lado. Bueno, no, el diagrama de momentos por carga gravitacional y el programa detallado. Entonces ahora sí vamos a tocar el tema del procedimiento que utilizamos nosotros para el diseño de las naves industriales. Pues lo primero que vemos son las especificaciones del cliente, dimensiones, los requerimientos, alturas, claros, la separación que también buscan en función de sus procesos, los claros, materiales, muy importante, si son bodegas por lo general nos piden solo lámina. Ahora con estas altas temperaturas pues ya nos han pedido más aislantes térmicos o panel o sistemas mixtos tipo sándwich, etcétera. Cargas y equipos porque pueden tener cargas colaterales importantes por sus procesos. Después determinamos las cargas. Con estos materiales pues tenemos las cargas permanentes, las colaterales, las variables. Si son grúas pues solicitamos estas cargas de grúas, las capacidades, los claros, cuántas grúas van a ocupar y las accidentales que pues ya conocemos que son granizo, viento y sismo. Y todas esas pues ya sabemos que las podemos encontrar, aunque ustedes aquí tienen un reglamento, por lo que escuché ayer en la presentación del doctor Horacio, ustedes tienen sus reglamentos. Bueno, en el Bajío por lo general usamos los de CFE para sismo y viento, y para cargas y combinaciones de carga utilizamos las normas técnicas de la Ciudad de México y el manual del INCA. Después pues modelamos la estructura en Midas Yen, donde definimos materiales, propiedades, las propiedades de las secciones. Obviamente iniciamos con prediseños, ya con la experiencia más o menos sabemos de qué tamaño son las traves, los espesores. Levantamos la estructura unifilar, asignamos lo que son los releases en inglés, pues para articular los montenes o algunos elementos tipo armadura. Aplicamos las cargas, combinaciones, y digamos que el modelo casi lo tenemos listo. Sin embargo, tomamos en cuenta las consideraciones para el análisis. No sé si han escuchado sobre el tema del diseño por estabilidad en acero. No sé si han usado el método directo. Y bueno, pues ahí lo que hacemos es que consideramos los efectos de segundo orden, P delta mayúscula, P delta minúscula, imperfecciones geométricas que tenemos que modelar en el programa, ya sea tal cual con un desplome de las columnas o con las cargas ficticias. Y la reducción de rigidez. Esta reducción de rigidez para tomar en cuenta un poquito también la parte inelástica del material. Todo esto pues lo pueden encontrar en estos reglamentos, manuales, es decir, en el manual del ISC, en el manual del IMCA, que es una copia con permiso del ISC para poder tener las especificaciones. En las normas técnicas de la Ciudad de México también ya consideran este análisis por diseño por estabilidad. Y la guía de diseño 28 del ISC también toca el tema de estabilidad. Midas Yen en su página también tiene un webinar que habla sobre estabilidad.
Para los que no lo han visto, pues ahí lo pueden checar y va a hablar de esto mismo de lo que les he estado platicando. Y de lo que nosotros nos vamos a concentrar, que es en la guía de diseño 25, también en uno de esos capítulos habla sobre estabilidad, obviamente enfocada a las naves industriales a base de marcos rígidos, de placas soldadas. Y por último, bueno, pues ya una vez que tenemos todo el modelo cargado con sus geometrías, sus propiedades, hacemos el análisis y empezamos a revisar las secciones como ya conocemos en un proceso cíclico hasta que encontremos la mejor solución económica y que cumpla con todos los requisitos de resistencia, seguridad y estado límite de servicio. Y aquí es donde nos vamos a concentrar. Aquí ahorita nos vamos a concentrar en la parte de la resistencia, donde les voy a mostrar algunos resultados, nada más comparando lo que nos muestra la guía de diseño contra lo que Midas Yen nos arroja en su diseño. Bueno, ahí tenemos una foto muy mala, ¿no? De un marco de una nave industrial. Bueno, esto es didáctico, esto es tomado de un libro que se llama Metal Building Systems. Es muy práctico porque pues, si ustedes lo compran, ahí les dice todo lo que tiene una nave industrial típica. No para, y de este sector, es decir, lo que son los joists y las joist girders, esos son en otro lado, ¿no? Esa es como que la competencia de este sistema. Pero bueno, pues básicamente tenemos los marcos interiores que son similares, unos elementos secundarios que son los polines o los montenes. Esos montenes, pues dependiendo del claro, si la separación entre marcos es muy grande, pues entonces ya usamos joist, ¿no? Ya a partir de 12 metros, 13 metros, ya el montén inclusive ya no es conveniente usarlo, tanto por flexión de flexiones como por cortante. Tendríamos que incrementar los calibres y entonces resulta más conveniente usar los joists. Este es un marco tipo de una bodega que construimos a principios de este año, muy sencillo, pero que nos permite ilustrar perfectamente los elementos, ¿no? Tenemos columna de sección variable, traves de sección variable en las rodillas o en las uniones donde tenemos los momentos máximos, traves de sección constante donde tenemos menos momentos. Esto pues para tratar de salvar un poco de material. Tenemos alineadores que nos permiten un poquito, el montén pues tiende a doblarse cuando está inclinado también, o más bien por las pendientes de las cubiertas, y le ponemos esos alineadores, además de que nos ayuda un poquito al pandeo lateral. Tenemos tensores que nos ayudan a la parte del diafragma en la cubierta. Y riostras, esas riostras, bueno, vamos a hablar un poco más adelante, estos pequeños elementos que se ven aquí, a lo mejor los de atrás se les va a dificultar, pero yo creo que van a tener acceso a la presentación, entonces ahí lo ven. Y estos nos ayudan un poquito a restringir, pues reducir esas longitudes no riostradas cuando hagamos nuestro diseño por pandeo lateral. Las particularidades de esta guía pues es que los estados límite de resistencia se expresan de manera más clara en términos de esfuerzos en lugar de fuerzas y momentos. Si ojean la guía de diseño, vamos a determinar esfuerzos, que es ya sea el momento o la carga axial por su área o por su módulo de sección elástico, ¿no? Y los elementos de sección variable están sujetos, aunque están sujetos a los mismos estados límite que los elementos prismáticos, su comportamiento no está gobernado por los mismos estados límite, como los perfiles IR o los perfiles W, simplemente porque en los edificios industriales usamos patines y almas o no compactas o esbeltas. Y aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Es una columna de material, supongo que es una aquí en 72 grados 55, con las propiedades de patines y almas, que tienen espesores los patines de 1/4 y el alma es de 1/8. Va desde 12 pulgadas en la base hasta 24 pulgadas en la parte de arriba. Y lo que hicimos fue, pues este ejercicio del 5.2, o sea, si buscamos en la guía de diseño, que por ahí la traigo, pero pues bueno, es una guía de diseño bastante robusta, la pueden comprar en el ISC directamente, y si son miembros del ISC, yo soy miembro, entonces puedo descargar todas las guías de diseño que quiera. Y bueno, y como somos un gremio muy unido, luego con que la descargue uno, ya los demás la tenemos, ¿no? Bueno, me ha pasado. La columna también la modelamos en Midas Yen con las mismas propiedades. Y bueno, pues para el análisis, para el pandeo en el plano,
hacemos un análisis. Uno de los resultados que nos arroja es la carga crítica, ¿no?, de pandeo, y en el plano la guía nos muestra con la fórmula que ya conocemos de Euler, tenemos 3.990 kips, y en Midas podemos utilizar, el programa lo calcula, pero también tiene un módulo para calcular estos pandeos, y nos arroja también casi el mismo resultado, ¿no? Nos arroja en múltiplos de la carga que le apliquemos. Entonces le aplicamos una carga de 11.3 y el múltiplo son 352.5, que al multiplicarlo nos da una carga crítica de 3.983.25, casi la misma, ¿no? Ahora, para el pandeo fuera del plano, nos vamos a enfocar en la parte inferior, porque tiene esos puntos de arrastramiento, ¿sí? Entonces, pues obviamente la longitud va a ser menor. Analizamos la sección con las dimensiones y geometría que tiene la sección de la parte inferior, y el resultado, pues, ¿qué creen? Pues es el mismo, ¿no? También la carga crítica es 318 kips, y lo que nos arroja Midas es 318. Y ya en el cálculo, pues el esfuerzo crítico es 37.1 contra 37.1 que arroja Midas Yen. De este lado está la guía de diseño y de este lado los resultados de Midas. El área efectiva, porque recuerden que tenemos elementos esbeltos, el área no puede ser el área gruesa, sino que la reducimos. El cálculo del área efectiva también resulta ser similar, 3.6 contra 3.6017. Y la resistencia nominal de 134, que multiplicado por su factor de reducción nos da 120.6, y la resistencia en Midas Yen 120.29. Hay una pequeña variación, pero que es mínima. Eso es en compresión. Ahora en flexión, el mismo problema con su diagrama de momentos, con sus momentos en cada una de las secciones. Aquí tenemos que revisar en los elementos de sección variable cada parte, porque puede ser que si aquí tenemos un momento alto y además la sección es más amplia, las secciones ya pueden clasificarse como esbeltas y la reducción de área puede ser mayor. Me ha tocado que si luego empotro la base, aquí está articulada, pudiera ser que el punto crítico sea bajo, ¿no? Porque aunque la sección es menor, el momento va a ser menor, pero quizá el esfuerzo sea mayor, ¿no? Bueno, continuamos un poquito, modelamos la estructura en Midas Yen, le metemos un momento en la parte superior. Aquí le estamos poniendo un bracing a la estructura y revisamos la parte superior, que es la crítica, porque es la que tiene el momento máximo, y además la sección, el peralte más alto, más grande, perdón. Y los estados límite que vamos a explorar, pues van a ser fluencia en el patín de compresión, pandeo lateral torsional, pandeo local del patín en compresión y ruptura en el patín de tensión. Eso es solo si tiene barrenos. Luego a veces en las estructuras metálicas para naves industriales le hacemos algunos barrenos, porque ahí le colocamos algún accesorio, algún tensor o algún contraviento, pero pues bueno, al final del día le estamos quitando esa área y habrá que revisarla. En este caso no tiene barrenos, entonces no la revisamos, pero bueno, está ese estado límite. Y bueno, revisamos los valores para el tema de la fluencia en el patín de compresión. Tenemos este factor de reducción por la esbeltez de los elementos del alma principalmente, y nos da 0.93 Midas, y el cálculo nos da 0.932. Ahí están los resultados. Aquí lo que platicábamos ayer también con el doctor Horacio, y ya lo estudiamos un poquito más, es que en el caso del CB, no sé si ubican este CB, el CB es un factor que toma en cuenta la forma del momento en toda la sección no arriostrada de la viga, y lo que calcula Midas Yen es con la expresión que viene en el cuerpo de la especificación de la ISC, pero la que calcula o la que propone la guía de diseño es un poco diferente. Entonces los resultados que nos da son ligeramente diferentes, 1.11 contra 1.17. Revisando un poquito las especificaciones, no sé si las conocen las especificaciones de la ISC, pero en la parte de atrás vienen unos comentarios, y en los comentarios pues explican muchísimo más el por qué algunas ecuaciones las usan y otras no, e inclusive esa ecuación viene en los comentarios. Simplemente la ocupan más en los elementos de sección variable por la forma de los diagramas de momento, ¿sí? Esta se adapta más a los elementos de sección variable y por lo tanto en la guía de diseño la usan, pero el resultado es similar.
Y como el CB es diferente, en el caso de que cuando revisamos el pandeo lateral, en teoría debería tender a ser diferente. Sin embargo, como son elementos esbeltos, tenemos un límite también, que es la afluencia en el patín de compresión. Por lo tanto, aquí hace una revisión, aquí determina un esfuerzo, pero ese esfuerzo por pandeo lateral es mayor que el FY, por lo tanto, pues no podemos tomar no podemos irnos al más alto, sino podemos tomar solo el límite. Y la resistencia por pandeo lateral, al tener ese límite, nos da exactamente el mismo resultado que el estado límite anterior. Y si ahora revisamos el pandeo local del patín en compresión, las ecuaciones son las mismas y los resultados, por lo tanto, son idénticos. ¿Qué hace el programa? Ubica la sección más crítica a lo largo de toda la sección no ariostrada y encuentra su esfuerzo crítico y la resistencia máxima. Y bueno, la relación entre el momento actuante y la restante pues es de 0.975 y lo que nos arroja Midas, el mismo resultado. Entonces, con esto, bueno, pues ya agarramos un poquito de confianza para diseñar nuestras estructuras usando el programa Midas-Yen. Aquí tenemos una bodeguita muy simple, dos columnas casi similares, nada más la diferencia es la altura porque hay que darle una pendiente a la nave, un claro libre y bueno, pues le asignamos su carga gravitacional, sus cargas de sismo concentradas, hacemos un análisis estático, diseño por viento, aplicamos las presiones en elementos tipo lámina que, bueno, pues eso los pueden definir en cualquier software porque es un truco, es decir, es un elemento tipo placa con una rigidez muy baja y el programa lo que hace es que cuando recibe la presión la distribuye a sus 4 puntos, ¿no? Y por último le asignamos las cargas ficticias. Realmente en naves industriales las cargas ficticias son muy bajas porque estamos hablando de 0.002 de la carga gravitacional que tiene en esa combinación de carga. Eso es para simular un desplome de L en 500. Hace rato alguien preguntó de cuál era el límite para viento, ¿no? Que al final del día son recomendaciones porque dependen de los materiales que estés usando. Por ejemplo, en el caso de naves industriales puedes llegar hasta L en 100 porque cuando le pones lámina es más flexible y puedes tolerar más desplazamiento. Pero al final estas cargas ficticias, la que aplicamos equivale a tener un desplome de L en 500. Bueno, hacemos la combinación de cargas. Esta combinación de cargas nos basamos en las normas técnicas complementarias porque además pues también el IMCA lo tiene en su manual, que se pueden usar tanto las de las normas técnicas como las de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí tenemos una envolvente de momentos, pues es algo que igual nos podemos haber ahorrado mucho tiempo porque todos los marcos son iguales. Diseñando uno se puede hacer un análisis en 2D y se obtiene el mismo resultado. Más adelante les voy a explicar por qué en nuestra empresa modelamos todo. Es un tema de flujo de información. Ahí está una animación del diagrama de momentos con una combinación de carga 4. Después aquí tenemos una animación de la deflexión, también por carga gravitacional, es algo que ya esperaríamos. Y con viento, ¿no? En esta cara, pues cómo se mueve la estructura. Y bueno, ahora pues vamos a diseñar la columna C1. Ahí la tenemos. De este lado tenemos las propiedades de esa sección en pulgadas y en este lado en milímetros. Es decir, va desde 350 en el nodo I hasta 950 en el nodo J. En Midas-Yen uno le define la sección y cuando el elemento se rompe, porque ahí tenemos algún nodo, bueno, nosotros le podemos decir al programa que esa sección está unida, ¿no? Entonces, simplemente con definir la sección y yo decir que esto es un elemento en conjunto, me toma la variación para esa sección variable. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta ahorita? ¿Comentario? Bueno, también fue una pregunta ayer. Lo que hicimos en la realidad es que pusimos unos bracings a esta altura. Entonces, por lo tanto, podemos dividir la columna
para temas de pandeo lateral y pandeo flexionante o pandeo por flexión. Aquí están las propiedades de la sección con las longitudes que vamos a ocupar para su revisión. Noten que cuando usamos el método directo utilizamos la reducción de rigidez, análisis P-delta, le aplicamos las cargas ficticias o notional loads. Podemos ocupar las Ks de 1, ¿no? No sé si a ustedes les llegaron a enseñar, a mí me tocó que me enseñaran el método de la longitud efectiva y había que calcular las Ks en un homograma, ¿no? Bueno, pues ya ahorita eso ya pasó a como un método secundario y el método principal es el método directo, donde todas las Ks que ocupamos es 1. Aquí están los peraltes que ocupamos en cada una de estas secciones y el tipo de acero, que es una A36. Aquí está el diagrama de momentos y el diagrama de fuerzas axiales. Si se fijan, pues va aumentando porque va teniendo el peso de cada uno de los montenes. A esos montenes también les asigné la carga de la lámina, entonces también se va incrementando esa carga a lo largo de su longitud hasta llegar a la base. Bueno, este es un poco de lo que tiene la guía de diseño. Es decir, maneja las mismas especificaciones, las mismas ecuaciones que maneja la especificación de la ISC. O sea, es una guía de diseño basada en todas esas fórmulas, nada más que a veces arregladas y los términos varían un poquito para enfocarse un poquito más a los esfuerzos que a las fuerzas. Pero bueno, perdón, igual se maneja el pandeo por flexión, el pandeo por torsión y el pandeo por flexotorsión. Ahí están las ecuaciones también de diseño. Cuando queremos considerar el área efectiva, también las mismas ecuaciones, los mismos límites de esbeltez para patines y almas los maneja. Y bueno, de este lado tenemos mi comparativa y de este lado los resultados de Midas-Yen. Lo que hice fue hacer una tabla en Excel y dividir la sección en estudio en 5 partes. Entonces, cada una de esas partes pues le calculó su inercia, su módulo de sección, para encontrar esos esfuerzos, porque pueden variar, ¿no? Como es una sección variable, pues puede haber cambios. Y bueno, pues aquí lo primero que encontramos es, obviamente, el cálculo de las esbelteces, lo hace bien. Este punto J es la parte más alta, entonces es la parte donde es más crítico, pues, la esbeltez, y es la que Midas-Yen revisa, y es en la que en su momento pues, coincide con mis resultados. Después hacemos la revisión del esfuerzo crítico. En cada una de las secciones, este es el inicio y este es el punto final. Y en el punto final, pues el valor es el mismo, exactamente. ¿Por qué? Pues son las mismas ecuaciones, no debería de salir diferente. En el caso del área efectiva, también los resultados coinciden con la sección con mayor peralte. Y la resistencia también exactamente la misma. La relación también de esfuerzos también es la misma. Entonces ahora nos vamos a flexión. En flexión pues ya no revisamos, porque normalmente estos elementos ya no son compactos, sino son o no compactos o esbeltos. Por lo tanto pues ya no podemos determinar su resistencia simplemente como el módulo de sección plástica multiplicado por su esfuerzo de fluencia. Ya tenemos que irnos a valores que nos modifican por esa relación de esbeltez que tenemos. Aquí algunas de las fórmulas que maneja la guía de diseño. Por ejemplo, aquí vemos valores que difieren un poquito de la especificación por lo mismo de que estamos tratando con esfuerzos más que con momentos o con fuerzas. Ya lo verán eso con más calma, porque son muchos números y fórmulas que no quisiera que revisáramos a detalle. Pero también cuando queremos revisar la relación para ver si son compactos o no compactos, pues aquí se van inmediatamente a la sección más crítica y nos da el mismo resultado, ¿no? Y también nos dice que es no compacto o no compacto. El patín. Es el patín y el alma, perdón, los dos. Luego, cuando revisamos la fluencia en el patín de compresión, porque aquí vamos a tener 3 estados límite: fluencia en el patín de compresión, pandeo lateral y fluencia local del patín. O pandeo local del patín, perdón. Entonces tenemos que en el punto más aperaltado nos da el mismo resultado en lo que es fluencia en el patín de compresión.
En el caso de pandeo lateral torsional, como les comenté, debido a que la fórmula, el CB lo calcula de manera distinta con otra fórmula, el resultado es diferente. Aquí tenemos 6.900 que nos arroja el cálculo contra 6.500 que nos arroja Midas-Yen. Aquí quiero mencionarles que Midas puede calcular para elementos prismáticos de manera casi exacta el CB, es decir, uno le puede decir que lo calcule o por default toma 1, que es el valor que tenemos de inicio. Aquí tenemos un CB de 1, por lo tanto el valor es menor, porque el CB que calculo con la fórmula de la guía de diseño es de 1.055. Entonces ese pequeño valor de 1.055, si yo lo multiplicara por 6.500, me debería de dar los 6.906. Ahí está nada más una pequeña diferencia. Ahí está, porque es un CB de 1. Y las ecuaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de con momentos, momento máximo, momento a 1/4 de esa longitud no arriostrada, el momento en B es el momento a la mitad y el momento en C a 3/4 de la longitud no arriostrada. Esto pues lo que toma en cuenta es la forma del diagrama de momentos en esa longitud no arriostrada. Y esta fórmula, si se fijan, ahora está en esfuerzos. ¿Cómo obtenemos ese esfuerzo? Pues el momento que tenemos en esa sección, en cualquier parte de la sección, dividido entre su módulo de sección, ¿no? Con eso obtenemos el esfuerzo. Obtenemos un factor de pandeo lateral y revisamos el esfuerzo máximo, o sea, la relación de ese esfuerzo contra ese factor y el máximo. Entonces ya lo determinamos y lo metemos en esta fórmula, y lo mismo con los esfuerzos en cada uno de los puntos. Por eso es que yo hago una tablita y reviso 5 puntos de mi elemento. Y bueno, continuamos ahora con el estado límite de pandeo local del patín en compresión. Y el resultado es el mismo también en la parte más crítica. Aquí tenemos la resistencia en cada uno de ellos, de las secciones, de esa sección no arriostrada. Y obviamente tiene más capacidad entre más peralte tengamos, pero tomando en cuenta el pandeo local del patín. Y el programa pues revisa también las secciones más críticas y determina que es la parte más aperaltada. En resistencia, después de analizar todos esos estados límite, creo que el que gobierna es el anterior, el que vimos, el de pandeo local del patín, y es el que toma Midas-Yen, que es de 5.834.7 kips pulgada. Esa es una captura de lo que nos arroja Midas-Yen cuando le ponemos diseñar. Digo, todo esto lo arroja, esto lo arroja en el detalle, hace una tabla con todo el detalle de todo el cálculo. O sea, así vemos todos los números que tiene Midas y las ecuaciones que utilizó. Pero ese es un resumen que maneja Midas-Yen, donde los valores que determinamos como su resistencia de 100 kips a carga axial y a momento de 5.834 los indica. Aquí porque, aunque el CB que calcula y el pandeo lateral torsional nos dio diferente, ¿por qué el resultado fue el mismo? Bueno, pues porque no fue el pandeo lateral el estado límite que gobernó el diseño, ¿no? Y con Midas pues podemos revisar y pedirle que nos muestre cómo están las relaciones de resistencia de toda la nave, ver qué elementos están más esforzados. Si se fijan, pues el rojo es el más crítico, por lo general está en las rodillas, ¿no? Que es la zona más esforzada. Y bueno, pues aquí terminaremos con este punto, ya casi terminamos la presentación. El flujo de trabajo, bueno, pues nosotros trabajamos con Midas-Yen, ¿sí? Para lo que es todo el modelado de las naves, los edificios metálicos. También, pues como ya vieron, podemos diseñar estructuras de concreto. Y para las conexiones, pues también nos apoyamos en programas de cálculo, ¿no? Yo que ya tengo ya algunos años, pues sí, las primeras conexiones las hacía a mano, con tablas de Excel. Pero, pues bueno, ya la tecnología ya nos alcanzó y ya podemos hacer uso, ¿no?, de ellas. Y ya es más rápido también. Obviamente la experiencia de haberlas calculado a mano pues nos ayuda mucho a revisar los resultados que nos arrojan. A veces son resultados que, pues porque viene mal el programa o lo que sea, ¿no? Y lo mandamos a nuestros programas de detalle, que es Tecla o Pro Structures, que manejamos ProSteel, de la casa de Bentley. Y pues ya con esto prácticamente nosotros terminamos ese proceso para mandarlo a taller y fabricarlo.
Igual para mandar planos también es de manera muy rápida, porque de los modelos, al mandarlos a través de un IFC o por ayer platicábamos también de que estamos trabajando con Tecla y con Midas para la revisión de esos, ¿cómo le llaman? Como el plugin de Revit, ¿no? Algo así le llaman. Así es, ahorita estamos trabajando con ellos porque lo hicimos con IFC, pero también nos han dicho que se puede hacer con el MGT, que es el archivo de Midas. Por ejemplo, pues ahí está la bodega que ahorita la tengo en mi computadora, modelada hasta con los alineadores. Realmente no tiene sentido modelarlo porque te da más problemas después al montén, dado que no tiene esa rigidez lateral, más bien no tiene rigidez en el eje débil y pues, se doblan todos, ¿no? Entonces a veces ni conviene modelar los alineadores. Yo lo hice, pero no se lo recomiendo. O si lo van a hacer, también les recomiendo que utilicen una inercia o una rigidez alta en el eje débil, pues para que no tengan ese problema, ¿no? Y lo pasamos a través de un IFC y ya, en 2 horas podemos obtener el modelo y podemos sacar planos y podemos sacar casi información para pedido de material. Y abajo nada más una pequeña figurita del cálculo de conexiones a través de estos programas de cálculo. Perfecto. Muy bien. Esta ha sido la intervención del ingeniero Mauricio. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Así que recuerden que pueden ir colocando sus preguntas en el espacio de chat o preguntas de la aplicación GoToWebinar. Ya tenemos un par de preguntas que también han ido realizando a través de la presentación y el ingeniero pues va a proceder a responderlas en vivo. Le pedimos entonces que también vayan diligenciando entonces sus respectivas preguntas. Nosotros vamos a ir también revisándolas para que tengan su respectiva respuesta. Muy bien, entonces también le vamos a pedir al ingeniero que comparta ahora pues su pantalla para que también tengamos allí pues a la mano la presentación. Entonces volvamos a hacer alguna prueba de audio. Inge, ¿me confirmas si allí nuevamente puedes compartir tu presentación? Sí, buenas tardes. ¿Se ve ya la pantalla? Sí, ya se está viendo. Ahí estamos viendo el modelo de Midagen. Perfecto. Entonces, mientras que si quieres también puedes compartir tu cámara pues para que los ingenieros te vean allí, si de pronto tienes la disponibilidad. Y voy entonces a proceder a empezar a realizar las preguntas. Muy bien, aquí veo que también han llegado algunas adicionales a las que ya teníamos. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es, cuando Midas chequea deflexiones en acero, ¿cuál combinación utiliza para verificar esas deflexiones? Él aclara que, pues si no recuerda mal, debería ser una combinación por servicio. Sí, así es. Buenas tardes a todos. Sí, en Midas Yenes puedes definir al momento de generar tus combinaciones de carga, le puedes definir cuáles van a ser utilizadas para la revisión de resistencia y cuáles son las que va a revisar para condiciones de servicio. Y obviamente en los parámetros de servicio uno puede meter pues esa pues la característica, no característica, el valor que puede tener límite para deflexiones. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, al principio mostraste en tu presentación la estructura modelada en Midagen y otra en Tecla. ¿Lo haces solo para comparar o basta con hacerlo en Midagen? No, bueno, para el cálculo estructural se hace con Midagen
Nosotros, al ser una planta de estructuras metálicas, pues todo lo pasamos a los programas de detallado para su fabricación. Lo mostré para que vieran que todo lo que diseñamos pues se fabrica, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. También en tu presentación hablaste de un marco tipo que se podría analizar en 2 dimensiones. ¿Cuál es la ventaja de hacer el análisis en 3 dimensiones para toda la estructura en vez de 2 dimensiones? Sí, Bueno, parece que ha tenido una dificultad técnica allí el ingeniero. Le pedimos un segundo que por favor le permitamos para que vuelva a conectarse. Ya me confirma que está reingresando. Disculpen el inconveniente técnico. Muy bien. Entonces, vamos a darle un par de segundos al ingeniero para que se conecte nuevamente. Entonces, vamos a hacer un recuento de las preguntas que hemos hecho. El chequeo de flexiones, confirmando que efectivamente se realiza a través de las combinaciones de servicio en el programa. También el porqué del uso de 2 programas, en donde nos confirmaba pues que para el cálculo estructural se emplea medidas YEN, y debido a ser también, digamos, una planta para la producción pues, de estos elementos o de fabricación de estos elementos, se emplea, digamos, el software Tecla para el tema, digamos, ya de detalle. Y ahora estamos con la pregunta, ya que se había hablado también del marco tipo dentro de la presentación, que podría ser utilizado como una simplificación del análisis, solamente uno de los marcos en 2 dimensiones. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en 3 dimensiones, dado que pues tiene sus complejidades adicionales, en vez de hacerlo simplemente en 2 dimensiones? Ya nos confirma aquí el ingeniero que se ha unido nuevamente, entonces permítanme por favor verificar nuevamente el audio con él. Muy bien, ya estamos nuevamente conectados. Ya vemos su pantalla nuevamente, Ángel. sí, una disculpa, se apagó la computadora. Sí, leyendo la última pregunta, la ventaja de hacer el 2D pues, es que es más rápido que modelar todos los elementos. ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo en 3D? Bueno, cuando tenemos estructuras irregulares. Cuando son estructuras muy regulares, se puede hacer el 2D. En estructuras irregulares, pues convendría hacer el 3D para tener pues, para poder captar mejor cualquier marco, cualquier zona que no la podamos determinar bien con una simple distribución de la carga equitativa. Ahí nosotros lo hacemos en 3D por el flujo de trabajo, es decir, al momento de que nosotros terminamos un modelo, lo pasamos a detallado y es más fácil pasarles todo el modelo para que vean todas las diferencias, ¿no? Es más fácil así. Perfecto. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es referente a los coeficientes de pandeo. Nos preguntan cómo se aplican estos coeficientes de pandeo.
Se refieren a cuando utilizamos el pandeo, el análisis por pandeo aquí en Midas-Yen. Sí, la pregunta de pronto no es específica, pero sí, yo asumo que también lo preguntan de esa manera. Claro, lo que pasa es que dentro del diseño, voy a abrir la presentación, un segundo. Dentro de lo que revisamos para compresión, utilizamos el pandeo, la carga crítica de Euler, ¿no? Entonces, una manera de calcular esos factores de carga crítica puede ser utilizando el análisis que nos proporciona Midas, o también el mismo programa, al momento que le ponemos diseñar, revisa ese pandeo flexionante con la carga crítica de Euler. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta, esta es una pregunta desde Chile. La consulta es si se pueden calcular puentes grúa en el programa. Esto pues probablemente relacionado con el hecho de que estas naves industriales también usualmente van en conjunto con este tipo de elementos. En el caso que sea, aclara la pregunta, dice, en el caso que sea una maestranza, no conozco particularmente pues el término, no sé si de pronto el ingeniero Mauricio conoce el término. Sí, no lo ubico bien. Nosotros acá en México entendemos como puente grúa a la grúa, el cuerpo de la grúa. Yo no he diseñado ninguno, sí he diseñado otra vez carril y sí he diseñado las naves con grúas, pero el puente grúa nunca lo he realizado. Sin embargo, no le vería tampoco yo mucha dificultad a hacerlo con Midas. Vale, también aprovechando pues dicha pregunta, quizás aclarar, también el programa Midas-Yen permitiría calcular el efecto de dicho puente grúa dentro de la edificación, que en este caso podría ser una nave industrial, al aplicar cargas móviles, simplemente allí pues para complementar. La siguiente pregunta, ¿cuál sería, según su experiencia, la ventaja de Midas-Yen con respecto a otros programas como por ejemplo SAP 2000? Bueno, SAP es también un programa muy poderoso. Yo en lo personal me sentí muy cómodo usando Midas-Yen, y además de que tiene más modelos constitutivos que SAP 2000, entonces la cantidad de análisis o lo que podemos abarcar con Midas para mí es superior. Muchas gracias, Inge. Esta es una pregunta más solicitando un poco de información adicional respecto al análisis sísmico aplicado en la estructura, el tipo de análisis, quizás los parámetros, asumo que se refiere pues a, digamos, al nivel de amenaza sísmica que aplicó y qué comprobaciones se realizaron. Claro. Bueno, utilizamos el manual de sismo de la Comisión Federal de Electricidad aquí en el Bajío, y utilizamos un análisis estático, realmente con el coeficiente sísmico simplemente multiplicado por la masa que tiene cada columna. Colocamos esas cargas en la parte de la cubierta y metemos prácticamente toda la carga que nos arroja esa ecuación, ¿no?, del coeficiente sísmico multiplicado por su masa. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, ¿es posible exportar el modelo desde Midas-Yen hacia idea estática para el diseño de las conexiones? Parece que esa era precisamente la manera como indicabas que lo realizabas. Sí, tiene una manera. Hay que solicitar la autorización para esa interoperabilidad, pero sí se puede. Perfecto. Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos dudas adicionales. Muy bien, esta es una pregunta referente a una que se había hecho anteriormente de las deflexiones, el chequeo de las deflexiones. Entonces, pregunta,
respecto a ello, ¿cómo se le puede indicar que solamente se utilicen las de servicio o si se realiza automáticamente Sí, con no, bueno, esas combinaciones? sí, uno le indica al momento de generar esas combinaciones de carga, uno tiene la opción de decirle cuáles son para servicio y cuáles son para resistencia. O sea, sí es muy fácil identificarlas para que no revise las deflexiones con las condiciones de resistencia, que están factorizadas, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las propiedades en el programa de los elementos tipo placa que reciben las presiones de viento y criterios de modelaje? Esto para no afectar el comportamiento de la nave. Asumo que se refiere pues a la rigidez que Claro. interviene en estos otros aspectos. Así es. Bueno, yo en lo personal utilizo elementos tipo placa, esfuerzo plano, es lo que utilizo, no placa, perdón, esfuerzo plano, y le asigno un espesor muy pequeño, estamos hablando de fracciones de milímetros, y una rigidez también pequeña. Ahí hay que estar jugando un poquito con esas rigideces para evitar poner una rigidez demasiado pequeña y que nos arroje errores al momento de estar resolviendo las ecuaciones internas del programa. Habría que hacer algunos ejercicios, pero pues lo que hace el programa cuando tenemos elementos tipo placa o tipo esfuerzo plano, y yo le asigno una presión, es que el programa pues manda esa presión, la distribuye en sus 4 puntos donde está conectado esa placa, entonces mandamos esas fuerzas hacia esos puntos. Resulta demasiado fácil porque entonces ya no tenemos que agarrar anchos tributarios para transformar esas cargas, esas presiones en cargas lineales, ¿no? Perfecto. Hay otra aclaración respecto a una pregunta anterior, comparando pues el programa Midagen con otros software comerciales. Por ejemplo, si sería posible realizar el análisis de estructuras generales, como por ejemplo un puente simple. Sí, claro. Bueno, además tiene varias características para modelar ese tipo de cargas, ¿no? Cargas móviles, cargas de tráfico. Yo no las he usado, pero porque nuestro trabajo es más para edificación, pero pues además se cuenta con Midas Civil, que también es un programa de la familia de Midas que está hecho especialmente para puentes. Perfecto. Bueno, una pregunta tal vez más conceptual que nos realizan es: ¿cuál es la ventaja de emplear la ecuación más detallada que mostraste en tu presentación del coeficiente C sub B respecto a aquella general que pues aparece en el cuerpo normativo? ¿Me podrías repetir la pregunta, Cristian, por favor? Sí, nos dicen, ¿cuál es la ventaja de emplear la expresión más detallada para el coeficiente C sub B con respecto a aquella general que aparece en el cuerpo normativo? Ya, bueno, tiene que ver con la forma, es decir, la que está la que maneja la guía de diseño y que está en los comentarios de las especificaciones de la ISC, nos dice que es como para cuando tenemos diagramas de momento que no son lineales. Y aunque aquí les mostré diagramas de momento que eran lineales, al momento de trasladarlo a esfuerzos, pues ya no es un diagrama lineal, ya es un poco no lineal. Entonces, por eso es que la guía de diseño usa más esa ecuación, pero yo creo que ahí tendríamos que ver cuál es la forma del diagrama de aumentos, pero trasladado a esfuerzos. Viendo cómo es esa forma, podríamos aplicar la ecuación que mejor se ajuste. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Cuál sería la ventaja de distribuir las cargas de viento utilizando estos elementos placa de los cuales hablaste hace un momento con respecto a la opción de aplicar, digamos, las cargas a través de, digamos, la opción que detecta automáticamente las áreas aferentes? Claro.
Pues en la manera de aplicarla, ya una vez que uno tiene la estructura, puede aplicar para las distintas zonas esas presiones que van variando, ¿no? Que van variando en la cubierta, que van de mayor a menor, que en algunos casos de succión se convierten a presiones. Para mí, en el caso particular, es más fácil identificar en qué zona y a esos elementos les aplico esa presión, en lugar de estar metiendo yo mis cargas lineales y diciendo de aquí a aquí está la presión. O sea, es una manera de no estar jugando tanto con anchos tributarios, sino simplemente le aplico la presión que me arroja mi cálculo de viento, mi diseño por viento. Perfecto. Muy bien. Y tenemos una última pregunta. Recuerden que todavía yo creo que tenemos algunos minutos adicionales por si desean hacer preguntas adicionales. Tenemos una pregunta más. Muy bien. Los elementos mecánicos de las conexiones usualmente las revisas para que sean capaces de desarrollar la capacidad completa de los elementos conectados o simplemente con las fuerzas de análisis. Claro, bueno, dependiendo de cuál sea la combinación de carga que rija y también si estamos en zona sísmica, ¿no? Si estamos en zona sísmica, pues desde luego tenemos que considerar la capacidad del elemento. Y si no estamos en zona sísmica y el sismo no gobierna, pues yo creo que podemos utilizar las que arroja el programa, aunque bueno, hay que revisar. Hay zonas en uniones donde el momento cambia de signo y donde el momento es muy chiquitito, pero no podemos dejar ahí una conexión muy flexible. Creo que debemos de revisar no solo esa resistencia, sino también la rigidez de la conexión. Y entonces, pues ahí a lo mejor estaríamos utilizando una fuerza igual de la capacidad del elemento. Perfecto. Muchísimas gracias, Inge. Listo. Esa fue la última pregunta. Bueno, por aquí tenemos una que acaba de llegar. Dice, las cargas gravitacionales aplicadas en las correas en naves, insistíamos, se aplican en el sentido de la gravedad o conforme al eje local Z de la correa. No, en el eje gravitacional. Bueno, listo, perfecto, pero ahí corrijo la pregunta, no era nave, insistíamos, sino naves industriales. Entonces, se aplican en el sentido que indicas. Perfecto. Verticalmente, así es. Listo, verticalmente, es decir, en el sentido de la gravedad. Así es. Muy bien. Perfecto. Ya esa fue entonces la última pregunta. Bueno, una vez más te agradecemos, ingeniero Mauricio, por habernos acompañado en este espacio. Este también, digamos, era un tema que ya nos habías compartido desde una de nuestras visitas a la ciudad de Guadalajara, en México, y bueno, sé que también pues tenemos asistentes de muchas otras partes de Latinoamérica. Les agradecemos también a todos y cada uno de ustedes por haber participado. También estén pendientes de que vamos a estar enviando una confirmación de que está montado, digamos, ya la grabación de este webinar en nuestra página web. No sé si de pronto quisieras compartir algo adicional y pues dar tu despedida, ingeniero Mauricio. No, bueno, muchas gracias a todos los participantes, a ustedes, Midas Latinoamérica, por invitarme a dar esta pequeña plática. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien todos. Gracias.